Hola Briana, buenas tardes, ¿cómo estás? Por favor, ayúdame con tu cámara para que podamos continuar con la clase el día de hoy. Hola, mis buenas tardes. Hola Briana. A ver, el día de hoy nuestro tema es evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Vamos a comenzar leyendo lo que nos dice el libro para poder entender un poquito de qué se trata el tema. Dice, para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado ecuatoriano es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan sus protestas. América era un territorio ampliamente poblado y con un nivel de desarrollo propio al momento en que los españoles llegaron a él. El proceso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y con ello su sometimiento en calidad de servidumbre. Ahora, eso no nos deja muy claro lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, así que nos metemos de lleno a las demandas indígenas en la colonia en sí. Ayúdame, Briana, con los tres primeros párrafos. En la colonia, las demandas de los pueblos indígenas giraban en torno a un mejor trato, pero todas las revueltas fueron severamente reprimidas. Realmente era poco lo que podían decir, pues vivían en condiciones de servidumbre, negados de toda posibilidad de expresión. Un indígena peruano de nombre Felipe Huamán Poma de Ayala aprendió a escribir porque se crió con Cubas. Escribió un libro titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno, que contiene dibujos que evidencian los maltratos que sufría la población indígena. Su idea era denunciar esta situación ante el rey de España y proponer una convivencia pacífica, basada en el respeto de la vida y la integridad de los indios, a cambio de entregar a los españoles todas las riquezas que quisieran. Guamán Poma viajó a España para entregarle personalmente este libro al rey. Sin lograrlo, murió en el viaje, pues el barco naufragó a inicios del siglo XX. Su escrito fue encontrado en una biblioteca en Dinamarca. Muy bien, Briana. Entonces, esto nos está contando más o menos una historia. Para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, es esencial saber la historia que nos permita conocer los factores que motivan las protestas. La historia de los pueblos indígenas de América está marcada por la resistencia a la imposición de un sistema colonial que fue despojado de sus tierras, sus culturas y sus derechos fundamentales. Ecuador es un país rico en diversidad cultural y no ha sido ajeno a este proceso. La colonización de España a partir del siglo XVI supuso el sostenimiento de los pueblos originarios a un sistema de explotación y de servidumbre, cuyas secuelas perduran hasta la actualidad. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron un territorio densamente poblado, con civilizaciones avanzadas como la civilización inca. Este fue un inicio en el proceso de imposición de dominación colonial que afectó gravemente a los pueblos indígenas. La conquista no solo trajo consigo el despojo de la tierra y los recursos naturales, sino también la imposición de nuevas estructuras políticas, estructuras religiosas y estructuras económicas que subyugaron a los pueblos originarios. La explotación laboral, la servidumbre y la introducción de nuevas enfermedades redujeron drásticamente la población indígena y todo esto trajo a la población española. Fue un fenómeno impresionante con cifras alarmantes que, por ejemplo, de los 70 millones de habitantes que había, solo quedaban 7 millones. En menos de un año de 70 millones pasaron a 7 millones, o sea, es muchísimo. Todo esto, como te digo, a través de la llegada de los europeos. Tras 200 años de conquista, según el sociólogo Eduardo Galeno, este proceso que fue muy devastador,
configuró una relación desigual entre los pueblos indígenas y los colonizadores, que más tarde se convertiría en una constante en la historia del Ecuador, es decir, como una historia bastante grande. A pesar de las condiciones de opresión, los pueblos indígenas nunca se dejaron vencer. Siempre, 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 aunque tengan la cadena encima, siempre luchaban. Nunca dejaron de resistirse. A lo largo de la colonia, las demandas de los pueblos originarios se centraron principalmente en obtener un trato más justo y en evitar la explotación. Sin embargo, las revueltas indígenas fueron constantemente reprimidas con violencia. Un claro ejemplo de este deseo de justicia lo encontramos en el caso de Felipe Guamán Poma, que fue un indígena peruano que tras ser educado por sacerdotes, por curas, decidió escribir un libro llamado Nueva Crónica y Buen Gobierno. En este libro él denunció los abusos sufridos a su pueblo indígena y propuso una convivencia pacífica basada en el respeto mutuo. La obra tenía relatos con dibujos que mostraban cómo los pueblos nativos sufrieron a manos de los colonizadores. Poma viajó a España para presentar su obra al rey, pero nunca logró llegar a España, ya que murió en el náufrago de su barco. Sin embargo, su obra sí fue descubierta en Dinamarca a principios del siglo XX, que dejó una huella importante de resistencia y hubiera sido mucho, mucho más fácil si él hubiera llegado a enseñarle su obra al rey. Ya en el siglo XIX, los movimientos indígenas en Ecuador continuaron luchando por los derechos. Uno de los más significativos fue el de Fernando de Aquilema, quien se levantó contra los abusos impuestos por la iglesia, porque la iglesia en ese tiempo también cometía muchísimos abusos. Encomiendas súper costosas, el trabajo forzado sin ningún tipo de paga, y este tipo de explotación seguía vigente bajo el control del Estado y de las élites coloniales. Las revueltas que surgieron durante esta época fueron cruelmente reprimidas y muchos de los líderes indígenas fueron asesinados. Sin embargo, la resistencia continuó y poco a poco las demandas por eliminación de estas formas de explotación fueron tomando forma, fueron tomando fuerza. Otro personaje clave, totalmente clave de este proceso es Dolores Cacuán, que a principios del siglo XX lideró una lucha por la tierra, una mujer indígena, por la preservación de lengua quichua y la implementación de la educación bilingüe, ya que se considera bilingüe no solo cuando tú hablas inglés, español, japonés, español, coreano, español, sino también cuando hablas quichua, español. Cacuango, al igual que sus otros compañeros líderes indígenas, entendió que la lucha por los derechos de los pueblos indígenas no solo pasaba por la eliminación de las formas de explotación y cosas graves que les hacían, sino también por el reconocimiento cultural y lingüístico que ellos querían tener. La lucha por la tierra era esencial, ya que los pueblos indígenas veían cómo sus territorios eran despojados y entregados a terratenientes y grandes compañías. La resistencia indígena continuó por todo lo largo del siglo XX, especialmente en el contexto de la Revolución de 1944, y la apertura de nuevas oportunidades nació para ellos. Poquito a poquito fueron logrando más derechos, poquito a poquito ya más personas aprendían su lengua, su idioma, así que más personas se podían comunicar con ellos. Y su obtención del derecho al voto fue en 1967, lo que permitió que los pueblos indígenas pudieran participar más activamente en la vida política de nuestro país. Sin embargo, a pesar de estos avances, las demandas indígenas no fueron completamente satisfechas y los pueblos originarios siguieron enfrentando situaciones de marginalidad y mucha pobreza. En la actualidad, las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador están un poquito en una balanza, ni muy bueno ni muy malo, pero antes estaba muy malo, muy malo, muy malo y nada bueno.
ahora está en una balanza, como te digo. Entre ellos se encuentra el respeto y la revitalización de su lengua y sus culturas. También el derecho a la autodeterminación, la lucha por la justicia social y la equidad económica, así como la defensa de sus territorios frente a la minería, la explotación petrolera y otros proyectos que amenazan su entorno, su medio ambiente. Además, existe una creciente preocupación por el acceso a la educación intercultural, la salud y la participación política. Entonces, llegamos a la conclusión que el análisis de la evolución histórica de las demandas de los pueblos indígenas en Ecuador revela un proceso de resistencia constante ante la opresión y el despojo, eh, también la discriminación, desde que llegaron los españoles hasta la actualidad. Los pueblos indígenas lucharon y luchan a través de la historia y se han mantenido muy firmes en su lucha y en su justicia social para la preservación de su identidad, sus derechos y su ley. Entonces, hoy más que nunca sus demandas son muy, muy escuchadas, y, pero igual se sigue haciendo un llamado urgente al Estado para que construya un sistema inclusivo, equitativo y sostenible para aquellas personas. Entonces, Briana, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Como una historia, y a través de historia contamos la evolución histórica en las demandas sociales de los pueblos indígenas que hemos tenido aquí en Ecuador. Y también esto viene desde Perú, viene desde Perú hasta Ecuador. Entonces tenemos dos tareas, está lloviendo, dos tareas hasta las 10 de la noche. Nos vemos el día lunes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo me quieres comentar? No, Ya, listo, bien. Entonces, nos vemos el día lunes. Chao, chao. Cuídate mucho. Feliz fin de semana.